os lo dije que esto pasaría. Ha puesto por una final otra vez Sinner Alcaraz. Igual pasa lo contrario que en Roland Garros. O sea, que en hierba también súper favorito Carlos, pero puede ser que le gane Sinner, que se cambien las tornas. O sea que... Bueno, enseguida comentamos todo lo que ha pasado en Wimbledon y datos interesantes que mucha gente no sabe. Venga, empezamos. Gracias, Sinner, gracias, Carlito, por el respeto que tenéis por el tenis. Sois un ejemplo para el mundo del tenis, para los niños, esa rivalidad sana, respeto mutuo, tanto dentro como fuera de la pista. Recuerda la rivalidad Federer-Nadal, ese saber estar tanto dentro como fuera de la pista, ese respeto mutuo, esa caballerosidad, eh, en fin, pues esos comportamientos, tanto dentro como fuera de la pista, que por eso la gente les quiere tanto y aparte el espectáculo que daban siempre en pista, ¿no? Y aceptaban las derrotas, tanto unos como otros, y en fin, no es lo mismo como con otros jugadores que han ganado mucho, pero que no son tan queridos. Pues nada, como os dije ahí en la intro, esto podía pasar porque Sinner mentalmente muy fuerte y a pesar de ese palo en Roland Garros, pues aquí en esta final podía pasar lo contrario porque Carlito todo el mundo lo daba como máximo favorito porque se le daban mejor las condiciones de la superficie de la pista. Ya había ganado 2 veces consecutivas, ahora otra final. Yo creo que va a ser una tónica en los próximos años, ¿no? Una vez va a ganar uno, otra vez va a ganar otro. Para mí la superficie en la que él lo puede destacar más es en tierra y en hierba sobre Sinner. Y Sinner en Australia y en US Open, que son los torneos de pista dura, ¿no? En los que a él para su estilo de juego le viene mejor, ¿no? Pero cualquiera sabe. El año pasado ganaron 2 Grand Slam cada uno, ahora Sinner tiene 2, Carlito 1, el de Roland Garros, y ahora vamos a ver el US Open si Carlito lo puede ganar, ¿no? Sinner se convierte en el primer italiano de la historia en ganar Wimbledon. Y ha sido un partido en el que yo creo que los dos han empezado un poco con mucho respeto, ¿no? Sin mucho peloteo, muchos errores y tal. Y al final el talento de Carlitos yo creo que se impuso en ese primer set, que también sacó un poquito mejor. Pero fue empezar el segundo set y sobre que Sinner rápidamente en el primer juego y a partir de ahí ya ha cambiado todo el partido. Sinner desde fondo de pista ha estado intratable y Carlitos pues no ha estado muy estable con el saque, que en estos momentos siempre te ayuda, ¿no? Cuando el otro jugador está que no sabe cómo ganarle puntos de fondo de pista, pues el saque te ayuda a ir ganando juegos y llegando al tiebreak, pues en fin, cualquiera sabe, ¿no? Porque ahí son puntos que ganas por detalles, ¿no? Y ahí cualquiera sabe. Entonces, bueno, hay que trabajar eso más en tener porcentajes altos de saques y yo creo que esto a Carlito le va a servir mucho como aprendizaje y jugar más táctico contra Sinner, ¿no? No jugar tanto de tú a tú, aunque así también le puede ganar, pero es más complicado, ¿no? Ya os digo, primero saque, le hace falta cambios de ritmo,
jugar cortado, largo, cortado, corto, un poquito de cambio de altura con la derecha, que lo puedo hacer, mm, intercambiar bola fuerte con una bola un poquito menos pesada, en fin. Hay que hacerle todos estos cambios de ritmo porque todo el mundo sabe que, que si es muy robótico jugando, entonces si juega siempre a la misma velocidad, a la misma altura, al final, aunque vaya perdiendo Sinner, se adapta a ese tipo de juego y cada vez va jugando mejor. Y como coja ese ritmo de crucero, ya nada, es imparable. Así que esto lo va a tener que trabajar Carlitos en el futuro, ¿no? Y bueno, pues Sinner se ha tomado la revancha y, y ahora mismo es, bueno, ya no de este año, sino de, de hace un par de años, año y medio largo, es el mejor con mucha diferencia, ¿no? Bueno, con mucha diferencia con respecto al resto, pero no con diferencia con respecto a Carlito, ¿no? Por lo menos a corto plazo no se ve a ningún rival que se añada a este Big Two o que, no sé, o que salga como un Murray también ahí que le disputen torneos y pueda optar a ser también número uno. No se ve y esto tiene pinta de, de pasar así mucho tiempo, ¿no? Ya veremos. También os decía en el vídeo anterior de la previa de Wimbledon que la única posibilidad que tiene Djokovic es que uno de los dos, o sea, los dos fallen, que los dos fallen, porque si no, su tenis, su cuerpo ya no le da para ganar a ellos dos. Quizá con Carlitos se pueda meter más en su mente y tal, pero con Sinner no. Entonces, ha estado a punto en este torneo porque bueno, Carlitos casi pierde en primera ronda contra Foggini, que por cierto ha aprovechado ese partido para retirarse del tenis por todo lo alto. Partidazo. Y bueno, ahí también Sinner, que contra Dimitrov iba perdiendo 12-0, 2-2 en el tercero. Tenía ciertos problemas en el codo cuando se cayó, se resbaló y se cayó, apoyó con el brazo, se hizo un poco de daño. Pero bueno, conociendo a Sinner, pues podía haber remontado, pero lo tenía bastante complicado, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba esperando Djokovic, ¿no? Que hubiera perdido Carlitos en primera, por ejemplo, con Foggini y, y Sinner contra Dimitrov en cuarto. Entonces, mmm, tenía bastantes posibilidades. Fijaos, hubiera jugado semifinales contra Dimitrov. Dimitrov estaba jugando bastante bien, pero Djokovic tiene las armas para ganarle y mentalmente Dimitrov lo machaca. Y luego, fijaos, una posible final contra Fritz, que también es un rival a que el Djokovic le puede ganar perfectamente. O sea que ha estado a punto de darse estas dos circunstancias para que eh, Djokovic hubiera ganado el ganar la 25, pero tendrá que esperar a que pase esto en el US Open. Ha sido un Wimbledon un poco extraño, ¿no? Como suele pasar casi todos los años, unas veces más sorpresas, otras veces menos, pero muchas sorpresas en este año. A primeras de cambio, Rune fuera, Medvedev fuera, Musetti fuera, bueno, Zverev también, en fin, y en el cuadro femenino, Coco Gauff, a las primeras de cambio fuera, Pegula también, bueno, Badosa con todos los problemas que tiene, pero bueno, aquí es Zverev, que es el cabeza de serie número 3 y no carbura. Y bueno, en la rueda de prensa dijo que tenía problemas de salud mental y bueno, es una cosa que
que nunca ha tenido a un profesional que le ayude en este sentido. Yo conozco a una coach mental que se llama Maite Iriarte, con la que hemos hecho algún vídeo que otro, y en su Instagram, en las redes sociales, en YouTube también ha hecho un vídeo sobre esto de Zverev y inscripción en el vídeo de las redes sociales de Maite, porque bueno, da muy buenos consejos y en fin, podéis seguirla tanto, bueno, ya os digo, en las redes sociales, Instagram, YouTube, etcétera. Y bueno, también comentar al hilo este, Tsitsipas, que tampoco está en un gran momento, ni físico ni mental. Incluso Iván Isevi ha dicho que a su edad que él está en mejor forma que Tsitsipas. En fin, a lo mejor ha intentado, seguro que lo ha hablado con él todo esto, ¿no? Y como ha visto que no reacciona, habrá dicho, bueno, pues lo digo públicamente a ver si reacciona, ¿no? Pero bueno, no sé, que un entrenador hable así de su pupilo, pues no sé, echarle un poco, exponerlo demasiado, ¿no? Pero bueno, a ver si reacciona. Parece ser por lo que hablan por ahí, que ya no está con Badosa y puede ser uno de los cambios que está haciendo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver Tsitsipas, pues bueno, de todas maneras Tsitsipas en hierba nunca ha hecho buenos resultados ni ha jugado bien. Vamos a dejar unos cuantos datos de Wimbledon, unos récords y unas situaciones especiales que se han dado. Por ejemplo, el saque más rápido, que lo han conseguido el francés Perricard con 245 kilómetros por hora. En el partido creo que fue contra Fries, 245 por hora. Ahí tuvo punto de perder Fries también, ¿eh? Pero bueno, sacó un par de partidos a 5-6 ahí Fries que en fin, estuvo a punto de perder las primeras de cambio, pero el tío ahí ha llegado a semifinales. Desde 2017, Djokovic siempre ha estado en finales, menos este año. O sea que lleva varios años seguidos Djokovic llegando a la final de Wimbledon y en este año se quedó en semi contra Sinner, ¿no? Y fijaros que desde 2002 llegaba un miembro del Big Four, siempre llegaba a la final, desde 2002 hasta 2024, porque en este año no lo ha conseguido Djokovic. O sea que es que más de 2 décadas viendo a cualquiera de ellos jugando aquí finales, o sea, que es una pasada. Se repite también la final Sinner-Alcaraz, que se hizo también en Roland Garros, y esto no se repetía desde 2008 con Nadal y Federer, que bueno, lo repitieron, creo que fue durante 3 años, y de 2008, que al final ganó Nadal, pues no se repetía una final, la misma final en Roland Garros y en Wimbledon. Os voy a dar unos datos ahora para terminar de los Grand Slam jugados, ganados. Nadal ha ganado 22 y ha jugado 68. Es el que mejor porcentaje tiene, con un 32,35%. Djokovic ha ganado 24 de 79 que ha jugado, un 30,37%. Y Federer ha ganado 20 de 81 que ha jugado y tiene una efectividad de un 24,69%. Claro, aquí Federer podía haber jugado algunos más, sobre todo en la etapa final, que tuvo problemas con las rodillas y tal, y se perdió unos pocos. Djokovic creo que se ha perdido 3 Grand Slam sin jugar, y Nadal 18. O sea, 18, o sea, ha jugado 68 y podía haber jugado 86. O sea, alguna más podría haber ganado, pero bueno, esto sí, cuando Djokovic dice
que su cuerpo no le permite ya recuperar, bueno, ni estar al nivel que él quiere, en fin. Pues ya conoce un poquito más cómo se sintió Nadal, ¿no? Durante los últimos años, así que, bueno. En la final femenina, Swiatek jugó contra Anisimova y bueno, no ha habido mucha historia en menos de una hora, 6-0, 6-0. No ha habido prácticamente partidos y es una faena para la gente que ha pagado un dineral para ver esa final, ¿no? Se ha quedado en 57 minutos ahí, 6-0, 6-0, y una Anisimova que ha ganado a Sabalenka en semifinales, ¿no? Con un juego muy, muy parecido, mucha potencia, haciendo muchos winners, también muchos errores, pero Sabalenka no ha estado fina y otro gran slam que se le escapa, ¿no? Por el contrario de Swiatek, que no es su superficie favorita, la hierba, ni mucho menos, pero que ha ganado otro gran slam y bueno, ya tiene 6 con 24 años y solamente le falta ganar a Australia. Veremos si lo gana o no. Pero bueno, 6 Grand Slam, la verdad que está bastante bien y ha recuperado nivel tenístico, nivel mental desde esa sanción por el positivo, que estuvo unos meses, unos cuantos torneos que yo creo que le pudo esa presión, ¿no? No se producía este doble rosco en una final de Grand Slam desde 1988. En Roland Garros, Steffi Graf le ganó a Zverev 6-0, 6-0. O sea, que ha pasado bastante tiempo para ver otro resultado igual en una final de Grand Slam. Y nada, ya por último, también felicitar a Martín de la Puente, que en silla de ruedas ha ganado Wimbledon en la categoría de dobles y bueno, ahí estamos, un campeón español ahí en dobles y un subcampeón en individual como Carlito. Pues nada, un gran Wimbledon creo que hemos visto, otra gran final entre Sinner y Alcaraz, no va a ser la última, y apuesto otra vez por una final Alcaraz-Sinner en el US Open. Nos vemos, gracias chicos, chao, 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 chao.